¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El hermano de Garp. Omnitrix en One Piece capítulo 13. Cuando los gigantes chocan el momento en que Garp pisó la cubierta del barco de Rox, el aire mismo pareció espesarse con la presencia de 3 poderes titánicos convergiendo en un espacio que era demasiado pequeño para contenerlos. La madera bajo sus pies se agrietó por el peso combinado de su Aki y el de su oponente, mientras que la oscuridad de Rox se arremolinaba alrededor de ellos como una tormenta viviente que había encontrado su ojo perfecto. Ah, Garp el puño. Rugió Rox, su voz llevando notas de genuino placer. He estado esperando enfrentarme al héroe de la marina. Aunque debo admitir que no esperaba que vinieras como rescate para tu hermanito. Riku, todavía en su forma de Forearms, retrocedió ligeramente para permitir que su hermano se posicionara a su lado. La llegada de Garp había cambiado fundamentalmente la dinámica del enfrentamiento, pero no necesariamente de la manera que hubiera esperado. La presencia de los Monkey D en el mismo lugar parecía haber despertado algo salvaje en los ojos de Rox, como si hubiera encontrado exactamente el tipo de desafío que había estado anhelando. Riku. Gritó Garp sin apartar los ojos de Rox, este tipo es diferente a cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Lo sé, respondió Riku, también manteniendo su atención fija en el pirata. Su poder no sigue las reglas normales. Es como si hubiera encontrado una manera de hacer que la realidad trabaje para él en lugar de contra él. Rox se rió, un sonido que parecía venir desde las profundidades del océano mismo. Perspicaces, ambos. Pero la perspicacia sin poder suficiente para respaldarla es solo una manera elegante de perder. Sin más advertencia, atacó. Pero su ataque no vino en la forma de puñetazos o patadas, sino como una ola de oscuridad pura que se extendió desde su cuerpo en todas las direcciones. Era como si hubiera convertido su propia presencia en un arma, transformando el espacio alrededor de él en territorio hostil para cualquier otra forma de vida. Garp reaccionó instintivamente, su Aki de armamento flameando alrededor de sus puños como fuego negro. Cuando su puño conectó con la ola de oscuridad, el choque creó una explosión de luz y sombra que fue visible desde cada barco en el área de batalla. Tekai. Rugió Riku simultáneamente, endureciendo su cuerpo cristalino de Forearms hasta el punto donde parecía estar hecho de diamante sólido. La oscuridad se lavó sobre él como agua sobre una roca, encontrando menos compra de la que Rox había anticipado. Interesante. Murmuró Rox, su sonrisa volviéndose más amplia y más peligrosa. Uno de ustedes pelea como un marine tradicional llevado a la perfección, y el otro es algo completamente nuevo. Aprovechó el momento de confusión después de su primer ataque para estudiar a sus oponentes más cuidadosamente. Garp era lo que había esperado. Un marine de élite con Aki excepcional y fuerza física que bordeaba lo sobrenatural. Pero Riku era un rompecabezas que se volvía más intrigante con cada segundo. Niño, dijo Rox directamente a Riku, tu poder no resuena como una fruta del diablo. No en la manera correcta. Es como si, hizo una pausa, inclinando la cabeza como un ave de rapiña examinando una presa inusual. Como si fueras de algún lugar que no sigue nuestras reglas. Las palabras enviaron un escalofrío por la espina de Riku que no tenía nada que ver con el frío. ¿Era posible que Rox pudiera de alguna manera detectar que él no era originalmente de este mundo? ¿O simplemente estaba notando las diferencias en cómo funcionaba el sistema Omnitrix comparado con las frutas del diablo? No sé de qué estás hablando, respondió, esperando que su voz sonara más confiada de lo que se sentía. Vaya. Se rió Garp, claramente no detectando las sutiles implicaciones de la observación de Rox. Mi hermano menor siempre ha sido especial. Pero especialidad no significa nada si no puedes respaldarla con acción. Con esas palabras, Garp se lanzó hacia adelante, sus puños irradiando Aki con una intensidad que hacía que el aire alrededor de ellos vibrara visiblemente. Su ataque no era sutil o complejo. Era la aplicación directa de fuerza abrumadora dirigida con precisión quirúrgica.
Rox lo recibió con igual entusiasmo, su propia forma aparentemente expandiéndose mientras canalizaba más poder de la Yami Yami no Mi. Donde los puños de Garp golpearon su guardia de oscuridad, explosiones de energía se irradiaron hacia afuera, sacudiendo todo el barco y creando ondas en el océano que se extendían por millas. Ahora esto es lo que llamo una pelea. Rugió Rox, su voz llena de alegría genuina. Ha pasado demasiado tiempo desde que alguien pudo intercambiar golpes conmigo de igual a igual. Pero incluso mientras luchaba contra Garp, parte de su atención permaneció fija en Riku. Había algo sobre el joven vicealmirante que no podía dejar ir, como una canción que casi podía recordar, pero que permanecía frustrante justo fuera de su alcance. Riku, sintiendo este escrutinio, decidió que la mejor defensa era una ofensa agresiva. Se transformó rápidamente de Forearms a XLR8, usando la velocidad sobrenatural para acercarse desde un ángulo que Rox no podría defender completamente mientras estaba comprometido con Garp. La estrategia funcionó, pero solo parcialmente. XLR8 logró conectar varios golpes rápidos en el costado de Rox, pero la oscuridad que rodeaba al pirata pareció absorber gran parte del impacto, distribuyéndolo de maneras que desafiaban la comprensión física. Velocidad impresionante. Comentó Rox, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de luchar por su vida. Pero la velocidad sin peso detrás de ella es solo una distracción elegante. Con un movimiento que fue demasiado rápido para seguir, incluso para XLR8, Rox agarró a Riku del brazo. El contacto fue como tocar fuego helado, una sensación que traspasó incluso la fisiología alien de XLR8. Ahora, murmuró Rox, veamos exactamente qué eres. La oscuridad fluyó desde su mano hacia el cuerpo de Riku, pero en lugar de la anulación completa de poder que debería haber resultado, algo extraordinario sucedió. El sistema Omnitrix, aparentemente reconociendo una amenaza que no podía procesar normalmente, activó lo que solo podía ser descrito como un modo de defensa de emergencia. Una luz verde brillante erupcionó desde el símbolo en el pecho de XLR8, tan intensa que momentáneamente cegó a todos en la cubierta del barco. Cuando la luz se desvaneció, Riku había cambiado a una forma que nunca había visto antes. Algo que parecía ser una fusión de múltiples aliens, con la velocidad de XLR8, la fuerza de Forearms, y elementos de cristal de Diamondead, todo envuelto en una armadura de energía verde que pulsaba con poder que se sentía fundamentalmente diferente a cualquier cosa en este mundo. Imposible. Rugió Rox, pero por primera vez desde el comienzo de la batalla, había una nota de incertidumbre genuina en su voz. Ninguna fruta del diablo puede resistir completamente el poder de la oscuridad. Eso es porque no es una fruta del diablo, murmuró Riku, y su voz había cambiado también, resonando con armónicos que sugerían múltiples formas hablando al unísono. Es algo más. Garp, viendo la transformación de su hermano, sintió una mezcla de orgullo y preocupación que era difícil de procesar completamente. Durante años había sabido que Riku era especial, pero esto era diferente. Esto era su hermano menor entrando en territorio que ni siquiera él podía comprender completamente. ¿Riku?, preguntó, su atención dividida entre su hermano transformado y Rox, quien claramente estaba recalculando toda su estrategia. Estoy bien, Garp, respondió Riku, aunque no estaba completamente seguro de que eso fuera verdad. La nueva forma se sentía poderosa pero inestable, como si fuera demasiado poder para que su cuerpo joven lo manejara por mucho tiempo. Pero necesitamos terminar esto rápido. Rox, recuperándose de su sorpresa inicial, comenzó a sonreír otra vez. Mejor y mejor. Un oponente que puede sorprenderme genuinamente. Hace años que no me divertía tanto. La batalla que siguió fue diferente a cualquier cosa que el mundo hubiera presenciado. 3 poderes titánicos chocando en un espacio confinado, cada uno representando una filosofía diferente de fuerza. Garp luchaba con la fuerza de la justicia tradicional, refinada por décadas de entrenamiento y respaldada por una voluntad inquebrantable. Rox peleaba con el poder de la ambición pura, alimentado por una fruta del diablo que podía manipular la realidad misma. Y Riku luchaba con algo que no pertenecía a este mundo en absoluto, un poder que operaba según reglas que nadie más entendía completamente. Cada intercambio enviaba ondas de choque a través del agua, cada golpe creaba efectos que se podían ver y sentir por millas. Los otros barcos, tanto de la marina como piratas, habían dejado de luchar sus propias batallas para observar este enfrentamiento central que claramente decidiría el resultado de todo el encuentro. Edward Neugate, luchando contra múltiples comandantes de la marina simultáneamente, se las arregló para echar un vistazo hacia el barco de su capitán.
Lo que vio lo hizo hacer una pausa en su propia batalla. ¿Qué diablos está pasando allí? Charlotte Linlin, en medio de crear caos en su propio sector de la batalla, se rió con deleite al ver las explosiones de energía que emanaban del enfrentamiento central. Mamá. Rock se está divirtiendo realmente. Kaido, más directo en su evaluación, simplemente gruñó su aprobación. Finalmente, una pelea digna de nuestro capitán. Pero incluso mientras expresaban confianza en su líder, cada uno de ellos podía sentir que algo fundamental había cambiado en la naturaleza de la batalla. El poder que emanaba del barco de Rox era diferente de cualquier cosa que hubieran experimentado, incluso en sus años navegando con el pirata más peligroso de los mares. En el barco mismo, la batalla había evolucionado más allá de técnica o estrategia hacia algo más primitivo y puro. Era una prueba de voluntades, cada combatiente empujando su poder hasta sus límites absolutos para ver quién se quebraría primero. Riku, en su forma fusionada, se movía con velocidad que hacía que el aire alrededor de él se volviera plasma, mientras que sus golpes llevaban la fuerza de múltiples transformations concentradas en ataques únicos. Cada conexión con Rox creaba efectos de luz que eran visibles desde el espacio. Garp había trascendido su entrenamiento normal, canalizando aquí a niveles que no había alcanzado desde sus días de juventud más salvaje. Sus puños se movían con tal fuerza que literalmente destrozaban la realidad local alrededor de ellos, creando bolsas de vacío que se colapsaban con sonidos como trueno. Y Rox, alimentado por la Yami Yami no Mi y su propia ambición sin límites, había comenzado a manipular no solo la oscuridad sino el espacio y tiempo mismos. Cada uno de sus ataques venía desde ángulos que no deberían haber existido, golpeando desde direcciones que desafiaban la geometría euclidiana. Esto es lo que significa verdaderamente estar vivo. Rugió Rox, su voz distorsionada por el poder que estaba canalizando. Esta es la diferencia entre existir y realmente vivir. Pero incluso mientras hablaba, algo estaba cambiando en la naturaleza de su poder. La Yami Yami no Mi era increíblemente poderosa, pero también era increíblemente demandante. Usar tanto poder por tanto tiempo estaba comenzando a cobrar un precio que ni siquiera alguien de la resistencia de Rox podía ignorar indefinidamente. Riku, con sus sentidos aumentados por la forma fusionada, fue el primero en notar este cambio sutil. Garp, dijo durante una breve pausa en la acción, está comenzando a cansarse. El poder que está usando está drenando lo más rápido de lo que puede recuperarse. ¿Estás seguro? Preguntó Garp, aunque él también había comenzado a notar que los ataques de Rox, mientras aún devastadores, habían perdido parte de su precisión inicial. Estoy seguro. Pero eso también significa que probablemente va a intentar algo desesperado pronto. Algo de Signet para terminar la batalla de una vez. Como si hubiera escuchado sus palabras, Rox de repente retrocedió, creando distancia entre él y los hermanos Monkey de la oscuridad alrededor de él comenzó a condensarse, formando una esfera de negrura pura que parecía absorber no solo luz sino sonido, calor, y aparentemente incluso la esperanza misma. Han luchado bien. Declaró, su voz resonando extrañamente desde dentro de la esfera de oscuridad. Pero todas las batallas deben terminar. Y esta terminará con ustedes comprendiendo exactamente por qué soy llamado el rey de los mares. La esfera comenzó a expandirse, no rápidamente pero inexorablemente, como una marea negra que amenazaba con consumir todo en su camino. Era clara que esta era la técnica final de Rox, un ataque de Signet para aniquilar no solo a sus oponentes, sino potencialmente todo en un radio de varias millas. Riku, dijo Garp, su voz inusualmente seria, no estoy seguro de que podamos detener eso. Riku, estudiando la esfera en expansión con todos sus sentidos aumentados, llegó a la misma conclusión. Pero mientras observaba, también se dio cuenta de algo más. La técnica era increíblemente poderosa, pero también era increíblemente inestable. Rox estaba vertiendo todo su poder restante en este único ataque, lo que significaba que si podían de alguna manera interrumpirlo o redirigirlo, Garp, dijo de repente, necesito que confíes en mí completamente. Sin preguntas, sin dudas. ¿Puedes hacer eso? Su hermano mayor lo miró por un momento que se sintió como una eternidad. Luego, lentamente, asintió. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me lances. Directamente hacia el centro de esa esfera. Con toda tu fuerza. Riku, eso es suicidio. No si tengo razón sobre lo que creo que puedo hacer. Riku se posicionó, preparándose para lo que sería o la jugada más brillante de su vida o la última cosa que haría jamás. Confía en mí, hermano. Garp cerró los ojos por un momento, luchando contra todos sus instintos protectivos.
Luego los abrió, y en ellos había una confianza absoluta que era al mismo tiempo hermosa y terrible de ver. Está bien, dijo simplemente. Pero será mejor que sepas lo que estás haciendo. Con esas palabras, Garp posicionó sus manos, preparándose para el lanzamiento más importante de su vida. Capítulo 14. El precio de la victoria. El momento antes del lanzamiento se extendió como melaza, cada segundo cargado de posibilidades infinitas y terrores igual de vastos. Garp posicionó sus manos bajo el cuerpo fusionado de su hermano menor, sintiendo el calor sobrenatural que emanaba de la forma híbrida de Riku. Sus músculos se tensaron no solo con el poder físico que había cultivado durante décadas, sino con algo más profundo, más preciado. La confianza absoluta que solo puede existir entre hermanos que han compartido tanto sangre como sueños. Riku, murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido creciente de la esfera de oscuridad que continuaba expandiéndose desde donde Rox permanecía inmóvil en su centro. Si esto no funciona, funcionará, respondió Riku, aunque su voz llevaba la tensión de alguien que estaba apostando no solo su propia vida, sino potencialmente las vidas de miles de marines que luchaban en las aguas alrededor de ellos. Tiene que funcionar. La esfera de Rox había crecido hasta tener casi el tamaño de un edificio pequeño, su superficie ondulando con patrones que dolían a la vista y parecían susurrar secretos que la mente humana no estaba destinada a comprender. Donde tocaba el agua del océano, la misma desaparecía, no evaporándose sino simplemente dejando de existir, creando un vacío perfecto que se llenaba inmediatamente solo para ser consumido otra vez. Todos los barcos, retírense a distancia de seguridad. Rugió Sengoku a través de las comunicaciones de la flota, su voz llevando una urgencia que hizo que incluso los marines más veteranos sintieran hielo en sus venas. Repito, todos los barcos retírense ahora. Pero incluso mientras daba la orden, Sengoku sabía que era inútil. La velocidad de expansión de la esfera significaba que en cuestión de minutos, no habría distancia segura en un radio de 50 millas. Sea lo que sea que Rox estuviera haciendo, era algo de Signet para terminar no solo esta batalla, sino para crear una zona muerta en el océano que sería recordada durante generaciones. Ahora. Gritó Riku, y Garp, con un rugido que se elevó por encima del aullido sobrenatural de la oscuridad, lanzó a su hermano menor directamente hacia el corazón de la aniquilación que se aproximaba. El vuelo de Riku hacia la esfera fue como observar a una estrella fugaz dirigiéndose hacia un agujero negro. Su forma fusionada dejó una estela de luz verde que cortó a través de la oscuridad circundante como una espada de esperanza, atravesando el corazón del miedo mismo. Pero incluso mientras volaba, todos los que observaban podían ver que la luz se estaba desvaneciendo, absorbida gradualmente por la influencia gravitacional de la técnica final de Rox. ¡No! Rugió Edward Neugate desde su posición distante, abandonando momentáneamente su propia batalla para observar el sacrificio que se desarrollaba ante él. Por años había servido bajo Rox, había respetado su fuerza y su visión, pero esto era diferente. Esto era el tipo de poder que consumía no solo enemigos sino todo lo que tocaba, incluyendo a aquellos que lo empleaban. Charlotte Limlin había dejado de reír, su cara habitualmente jovial marcada por algo que podría haber sido horror genuino. Mamá, esto no era parte del plan, murmuró, sus palabras perdidas en el viento que había comenzado a soplar hacia la esfera en expansión, como si el aire mismo fuera atraído hacia su vacío hambriento. Kaido, más directo en sus reacciones como siempre, simplemente rugió su desafío al cielo. Rox. Esto es demasiado. Incluso para ti, esto es demasiado. Pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido que la esfera estaba generando ahora, un tono que parecía resonar en los huesos de todos los presentes. No era exactamente un sonido en el sentido tradicional, sino más bien la ausencia de sonido hecha audible, el eco de la nada extendiéndose a través de la realidad como ondas en un estanque. Riku golpeó la superficie de la esfera con un impacto que envió ondas de choque visibles radiando hacia afuera a través del aire. Por un momento, solo por un momento, la expansión se detuvo. La oscuridad que había estado fluyendo hacia afuera como una marea imparable vaciló, como si hubiera encontrado algo que no podía procesar completamente. Entonces, desde el interior de la esfera, vino la voz de Riku, distorsionada por distancia y por fuerzas que operaban más allá de la comprensión humana, pero aún recognizable, aún llena de determinación que había caracterizado cada una de sus acciones desde el día que había llegado a la Academia de la Marina. Garp. Sengoku. Todos ustedes. Esto es por la justicia. Esto es por los inocentes que no pueden protegerse a sí mismos. Y esto es por el futuro que sabemos que es posible.
Las palabras fueron seguidas por una explosión de luz verde desde el centro de la esfera, tan brillante que hizo que el sol pareciera una vela. Pero esta vez la luz no se desvaneció. En su lugar, comenzó a crecer, luchando contra la oscuridad en una batalla que se desarrollaba en niveles de realidad que estaban más allá de la percepción visual normal. ¿Qué está haciendo?, preguntó Sengoku, entrecerrando los ojos mientras trataba de comprender lo que estaba presenciando. Está convirtiendo su propia energía vital en poder, respondió Garp, su voz tan plana que todos los que lo conocían supieron inmediatamente que estaba luchando contra emociones que amenazaban con abrumarlo completamente. Está quemando todo lo que es para alimentar algo lo suficientemente poderoso como para neutralizar la técnica de Rox. ¿Eso es posible? Para Riku, aparentemente sí. Dentro de la esfera, el mundo había sido reducido a su esencia más pura. Voluntad contra voluntad, poder contra poder, vida contra vacío. Riku, su forma fusionada ahora tan brillante que era más energía que materia, se enfrentaba a Rox en el epicentro de fuerzas que estaban literalmente destrozando la realidad local. Imposible. Rugió Rox, pero por primera vez en décadas, su voz llevaba miedo genuino. Nadie puede resistir el poder absoluto de la oscuridad. Nadie puede, no estoy resistiéndolo, interrumpió Riku, su voz ahora resonando con armonics que sugerían que estaba hablando desde múltiples dimensiones simultáneamente. Lo estoy absorbiendo. Todo. Tu técnica, tu poder, tu oscuridad. Todo. La verdad de lo que estaba haciendo golpeó a Rox como un rayo. El joven marine no estaba tratando de destruir la esfera de oscuridad. La estaba convirtiendo en combustible para su propia transformación final, usando el poder de la Yami Yami no Mi como un catalizador para una reacción que convertiría toda esa energía destructiva en algo completamente diferente. «Estás loco», gritó Rox. «Esa cantidad de poder te va a desintegrar. No hay forma humana que pueda contener tanta energía». «Tienes razón», respondió Riku, su forma ahora más luz que sustancia. «Pero yo no soy completamente humano, ¿verdad? Y esto no se trata de contener el poder. Se trata de liberarlo de la manera correcta». Con esas palabras, Riku hizo algo que ningún usuario de poder en la historia registrada había intentado jamás. En lugar de luchar contra la fuerza de la técnica de Rox, comenzó a sincronizarse con ella, permitiendo que la oscuridad fluyera a través de él mientras simultáneamente canalizaba toda la energía de su forma fusionada en la dirección opuesta. El resultado fue una reacción en cadena que comenzó en el centro exacto de donde los dos poderes se encontraron y se expandió hacia afuera a la velocidad de la luz. Pero no fue una explosión en el sentido tradicional. Fue más bien una conversión, la transformación instantánea de poder destructivo puro en algo que la realidad podía procesar y absorber sin ser desgarrada en el proceso. Desde afuera, lo que todos vieron fue una luz que se volvió tan intensa que por un momento, solo por un momento, había dos soles en el cielo sobre Achinosu. Luego la luz se condensó, colapsándose hacia adentro sobre sí misma hasta que hubo solo un punto de brillantez imposible en el centro de donde la esfera había estado. Ese punto se mantuvo por lo que se sintió como una eternidad. Entonces explotó. La explosión que siguió no fue el rugido violento de la destrucción, sino algo más parecido al suspiro final de un gigante muriendo. Una onda de energía que era visible como ondas de calor se extendió hacia afuera desde el punto de origen, pasando a través de barcos y personas sin causar daño pero llevando consigo una sensación de completado, de resolución, como si el universo mismo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente la hubiera liberado. Cuando la onda pasó, dejó detrás un silencio tan completo que incluso las gaviotas que habían estado volando alrededor del campo de batalla habían dejado de hacer ruido. El océano, que momentos antes había estado rugiendo con las ondas de choque del combate, se volvió liso como vidrio. Incluso el viento se detuvo, como si la naturaleza misma estuviera observando un momento de respeto. Garp fue el primero en romper ese silencio, y cuando lo hizo, fue con un rugido de dolor que vino desde lo más profundo de su alma. Riku. El nombre se echó sobre el agua como una piedra lanzada en un estanque perfecto, creando ondas de sonido que se extendieron en círculos perfectos hasta que alcanzaron los oídos de cada persona presente. Y con ese grito, algo se rompió en la compostura que Garp había mantenido a través de décadas de servicio militar, batallas imposibles, y pérdidas que habrían destruido a hombres menores. Sus rodillas tocaron la cubierta de lo que quedaba del barco de Rox con un sonido que se sintió como trueno distante.
Sus puños, que habían destrozado montañas y aplastado los sueños de incontables piratas, se cerraron alrededor de fragmentos de madera desintegrada mientras lágrimas que no había derramado en 20 años comenzaron a caer de sus ojos. No lloró como un niño llora, con sollozos y lamentaciones. Lloró como lloran las montañas cuando son erosionadas por siglos de lluvia. En silencio, inevitablemente, con una tristeza que era tan vasta que parecía cambiar la geografía misma del mundo. Sengoku, observando desde su propio barco dañado, sintió sus propios ojos humedecerse. Había conocido a Riku desde sus días en la academia, había visto al niño crecer hasta convertirse en un marine que podía competir con hombres el doble de su edad. Pero más que eso, había visto en Riku algo que había comenzado a pensar que no existía. Esperanza genuina para el futuro, la posibilidad de que la próxima generación podría ser mejor que la anterior. Que todos los barcos guarden un minuto de silencio, ordenó a través de las comunicaciones de la flota, su voz quebrada por emociones que normalmente mantendría enterradas profundamente. Para el vicealmirante Monkey de Riku, quien dio su vida por la justicia y por el futuro de todos nosotros. Los marines en cada barco bajaron sus armas y inclinaron sus cabezas. Los oficiales se quitaron sus gorros. Incluso en los barcos piratas, donde la disciplina militar no tenía lugar, hubo momentos de respeto silencioso para el joven que había luchado con tal valor que incluso sus enemigos no podían hacer menos que honrarlo. Edward Neugate, parado en la proa de su propio barco dañado, miró hacia el agua donde su capitán y el joven marine habían hecho su sacrificio final. Rox, murmuró, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho todos nosotros? Charlotte Linlin, por primera vez en memoria de cualquiera de sus subordinados, no estaba riendo. Estaba parada completamente inmóvil, mirando el mar liso con ojos que podrían haber estado contemplando su propia mortalidad. Kaido había dejado caer su arma y estaba bebiendo directamente de una botella de sake que parecía demasiado pequeña para sus manos masivas. Malditos marines, murmuró, pero las palabras carecían de su veneno usual. Siempre produciendo héroes cuando menos los esperamos. Fue Tsuru, observando desde uno de los barcos de apoyo que había logrado mantenerse fuera del alcance inmediato de la batalla, quien primero notó el movimiento en el agua. Era sutil, apenas visible, como si algo se estuviera moviendo justo debajo de la superficie a cientos de yards del punto donde la explosión había ocurrido. Allí. Gritó, señalando hacia una perturbación en el agua que era tan leve que podría haber sido imaginada. Hay algo en el agua. Todos los ojos se dirigieron hacia donde estaba señalando, y por un momento, no había nada. Solo agua lisa reflejando el cielo afternoon. Entonces, tan gradualmente que al principio parecía ser una ilusión, algo comenzó a emerger de las profundidades. Era una figura pequeña, flotando boca arriba, con cabello negro que se extendía alrededor de su cabeza como algas marinas. Los brazos estaban extendidos hacia los lados, los ojos cerrados, la respiración tan poco profunda que desde la distancia parecía no estar respirando en absoluto. Riku. El rugido de Garp esta vez no fue de dolor sino de esperanza, una explosión de alegría tan intensa que hizo que su grito de anguish anterior pareciera un susurro. Sin más pensamiento por su propia seguridad, se lanzó del barco hacia el agua, usando Geppo para correr sobre la superficie hacia donde su hermano menor flotaba. La natación más rápida de la vida de Garp lo llevó al lado de Riku en segundos que se sintieron como hours. Sus manos, tan gentiles como habían sido destructivas momentos antes, se deslizaron debajo del cuerpo de su hermano, levantándolo del agua con un cuidado que habría sido apropiado para manipular cristal frágil. Riku. Murmuró, su voz áspera por emociones que habían estado cambiando demasiado rápido para que las procesara completamente. Riku, ¿puedes oírme? Por un momento, no hubo respuesta. El cuerpo en sus brazos se sentía demasiado liviano, demasiado frágil, como si el precio de derrotar a Rox hubiera sido convertir al joven marine en algo que apenas seguía conectado al mundo de los vivos. Entonces, tan débilmente que Garp al principio pensó que lo había imaginado, sintió una respiración contra su pecho. Shallow, irregular, pero definitivamente respiración. Garp, murmuró Riku, sus ojos abriéndose apenas lo suficiente para mostrar astillas verdes que parecían contener reflejos de estrellas distantes, ¿funcionó? Está Rox. Sí, respondió Garp, y su voz quebrada llevaba tanto alivio que las palabras sonaron como una oración. Funcionó. Tú lo detuviste. Lo detuviste todo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó los labios de Riku. Bien, susurró. Eso es bueno.
Luego se desmayó, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento de una batalla que había empujado no solo sus poderes, sino su propia esencia hasta límites que no deberían haber sido survivables. Garp, sosteniendo a su hermano menor contra su pecho mientras usaba Gepou para correr de vuelta hacia la flota, sintió algo que no había experimentado en años. No era solo alivio o alegría, aunque ambos estaban presentes. Era algo más profundo, más fundamental. Era orgullo. Orgullo en la elección que su hermano había hecho, en el sacrificio que había estado dispuesto a dar, y en el milagro que había logrado no solo sobrevivir a esa elección, sino emerger de ella como algo que podría, tal vez, ser incluso más fuerte de lo que había sido antes. El océano alrededor de Hachinosu permanecía en silencio, como si estuviera sosteniendo la respiración en anticipación de lo que vendría después. En la distancia, los barcos de ambas flotas comenzaron el lento proceso de reagruparse, de contar bajas, de tratar de comprender exactamente qué habían presenciado. Pero por ahora, en este momento, solo había un hermano mayor sosteniendo a su hermano menor, corriendo sobre agua que reflejaba el esquí como glass, llevándolo de vuelta hacia la seguridad y hacia un futuro que, gracias al sacrificio que acababa de hacer, podría ser un poco más brillante de lo que había sido esa morning. Capítulo 15. 10 años después, el regreso del héroe. El viento marino que soplaba sobre la pequeña isla de Dawn llevaba consigo el aroma familiar de la sal y la promesa de aventuras distantes. Era el tipo de brisa que había despertado sueños de exploración en generaciones de niños que habían crecido mirando hacia el horizonte infinito del East Blue. Pero para el niño de 10 años que corría por la playa con una energía que parecía inagotable, el viento también llevaba algo más. La expectativa de un reencuentro que había estado esperando durante meses. Monkey D. Dragon se detuvo en la orilla, sus pies hundidos ligeramente en la arena húmeda, y utilizó una mano para proteger sus ojos del resplandor del sol mientras escudriñaba el horizonte. Tenía el cabello negro característico de la familia Monkey D, aunque ya mostraba las primeras señales de la severidad que lo caracterizaría en años futuros. Sus ojos, tan intensos como los de su padre, pero con una profundidad contemplativa que sugería pensamientos que iban más allá de su edad, se fijaron en una mancha distante que podría haber sido solo una nube o... Ahí está. Gritó, señalando hacia lo que ahora claramente se veía como las velas de un barco de la marina acercándose. Papá, el tío Rico está llegando. Garp, quien había estado sentado bajo la sombra de una palmera reparando una red de pescar, levantó la vista con una sonrisa que iluminó su rostro como el amanecer. A los 42 años, el héroe de la marina había alcanzado su punto máximo físico, su cuerpo endurecido por décadas de entrenamiento y batallas que ya se habían convertido en leyendas. Las canas que comenzaban a aparecer en sus sienes solo añadían distinción a su apariencia, como medallas de honor ganadas a través de años de servicio dedicado. Vaya. Ya era hora. Rugió, poniéndose de pie con la energía explosiva que había hecho famoso su nombre. Tu tío Riku siempre tuvo un sentido dramático del timing. Era cierto. En los 10 años que habían pasado desde la batalla de Hachinosu, como los historiadores habían comenzado a llamar al enfrentamiento que había cambiado el curso de la era pirata, Riku se había convertido en algo más que un marine excepcional. A los 20 años, ostentaba el rango de almirante, el más joven en la historia de la marina, y su reputación se extendía por todos los mares como el almirante adaptable, un título que apenas comenzaba a capturar la magnitud de lo que había logrado. La década que siguió a su enfrentamiento con Rox de Shevet había sido un período de transformación radical para el mundo. La muerte de Rox había creado un vacío de poder que sus antiguos subordinados se habían apresurado a llenar, cada uno estableciendo su propio territorio y construyendo reputaciones que ya rivalizaban con la de su antiguo capitán. Edward Neugate había tomado el nombre de Whitebeard y había formado una tripulación que operaba más como una familia gigante que como una organización pirata tradicional. Su territorio se extendía por múltiples islas en el New World, y su poder había crecido hasta el punto donde incluso la marina lo consideraba con cautela. A los 32 años, ya era conocido como el hombre más fuerte del mundo. Charlotte Linlin se había establecido en Wole Cake Island, donde había comenzado a construir lo que eventualmente se conocería como el reino de Totoland. Su obsesión con los dulces y las fiestas había tomado un giro más siniestro con el paso de los años, y los reportes que llegaban de su territorio hablaban de una mujer que había comenzado a coleccionar esposos tanto como recolectaba recetas. A los 28 años, su apetito por el poder había crecido para igualar su apetito por la comida.
Kaido había desaparecido en las profundidades del New World, con solo reportes ocasionales de una criatura que podía transformarse en un dragón y que había comenzado a reclutar una armada de bestias en algún lugar de East Blue. Los pocos sobrevivientes de encuentros con él hablaban de un hombre que había desarrollado una obsesión con la muerte y la destrucción que iba más allá de incluso sus días bajo Rocks. A los 28 años, había comenzado a ganar el apodo de la criatura más fuerte. Pero quizás el cambio más significativo había sido el ascenso meteórico de Gold Roger. El pirata que una vez había ayudado secretamente a la marina con información sobre Rocks se había convertido en la figura más buscada en los mares. Apenas un año antes, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había navegado por todo el Grand Line, había alcanzado Lautale, y había reclamado el título de rey de los piratas. A los 39 años, Roger había alcanzado el pináculo de la ambición pirata, pero los rumores susurraban que su victoria había venido con un precio que pocos entendían completamente. El barco que se acercaba a Dawn Island era diferente de los navíos de guerra tradicionales de la marina. Era más elegante, construido para velocidad tanto como para batalla, con modificaciones que hablaban de alguien que había aprendido a adaptar incluso su transporte a sus necesidades únicas. La bandera que ondeaba en su mástil principal llevaba el símbolo tradicional de la marina, pero con una adición personal. Un símbolo verde que solo aquellos que conocían los secretos más profundos de Riku entenderían completamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viste a tu tío?, preguntó Garp mientras él y Dragón caminaban hacia el pequeño muelle donde el barco estaría atracando pronto. 6 meses, respondió Dragón sin apartar los ojos del barco que se aproximaba. Desde su última visita después de la captura de los piratas del Cráneo Dorado. Había sido una batalla típica de Riku, según los reportes que habían llegado. Una tripulación pirata con una recompensa combinada de más de 200 millones de berries había pensado que podían establecer una base en una isla habitada por civiles. Riku había llegado con un solo barco y había terminado la amenaza en menos de una hora, usando una combinación de estrategia, poder abrumador, y una creatividad táctica que continuaba sorprendiendo incluso a aquellos que lo conocían mejor. Tu tío siempre fue especial, murmuró Garp, más para sí mismo que para su hijo. Incluso cuando era más joven que tú ahora, había algo en él que me decía que estaba destinado a cambiar el mundo. Dragón miró a su padre con curiosidad. A los 10 años, ya había comenzado a desarrollar la perspectiva contemplativa que eventualmente lo llevaría por caminos que ninguno de los dos podían imaginar en ese momento. Papá, ¿es cierto que el tío Riku peleó contra el pirata más fuerte del mundo y ganó? Garp se rió, pero había una nota de orgullo en el sonido que hizo que Dragón prestara más atención. Tu tío hizo algo que nadie más había logrado jamás, Dragón. Se enfrentó a un enemigo que todos pensábamos que era invencible, y no solo lo derrotó sino que salvó las vidas de miles de marines en el proceso. ¿Pero cómo? Los reportes nunca dicen exactamente qué pasó. Garp se detuvo y se arrodilló para estar al nivel de los ojos de su hijo. Era una conversación que habían tenido antes, pero Dragón nunca se cansaba de escuchar sobre las hazañas de su tío. Algunas batallas, Dragón, no se pueden ganar con fuerza sola. Algunas veces tienes que estar dispuesto a sacrificar todo lo que eres por lo que crees que es correcto. Tu tío Riku entendió eso mejor que nadie que haya conocido jamás. El barco había llegado lo suficientemente cerca ahora para que pudieran ver figuras moviéndose en su cubierta. Incluso a distancia, la presencia de Riku era inconfundible. Una silueta que irradiaba autoridad pero sin la arrogancia que a menudo acompañaba al poder. A los 20 años, había crecido hasta alcanzar una altura respetable, su cuerpo endurecido por una década de batallas, pero manteniendo la agilidad de alguien que había aprendido que la adaptabilidad era a menudo más valiosa que la fuerza bruta. Cuando el barco finalmente atracó y la pasarela fue bajada, Riku fue la primera persona en bajar. Su uniforme de almirante se ajustaba perfectamente, las condecoraciones en su pecho contando historias de batallas ganadas y vidas salvadas. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Todavía jóvenes, pero con una profundidad que hablaba de experiencias que iban más allá de sus años. Tío Riku. Gritó Dragón, corriendo hacia él con la velocidad de alguien que había heredado los genes Monkey D para la energía explosiva. Riku lo atrapó en un abrazo que levantó al niño del suelo, riendo con genuina alegría que contrastaba marcadamente con la seriedad de su reputación pública. Dragón. Mira qué tanto has crecido. Pronto vas a ser más alto que tu viejo. Vaya. Rugió Garp, acercándose para su propio abrazo fraternal. Y yo que pensaba que te habías vuelto demasiado importante para visitar a tu familia.
Nunca, respondió Riku, su voz llevando una calidez que reservaba para las pocas personas en el mundo que realmente importaban para él. La familia siempre viene primero, sin importar qué más esté pasando en el mundo. Era una filosofía que había desarrollado durante los años tumultuosos que habían seguido a la batalla de Achinosu. Su ascenso en las filas de la marina había sido meteórico, impulsado tanto por sus habilidades excepcionales como por la necesidad desesperada de la organización de tener líderes que pudieran enfrentar las amenazas crecientes que surgían de las cenizas de la era de Rocks. Sengoku, ahora almirante de flota a los 43 años, había dependido cada vez más de Riku para manejar las situaciones más difíciles. Su capacidad para adaptarse a cualquier situación, combinada con poderes que continuaban evolucionando de maneras que desafiaban la comprensión completa, lo había convertido en el arma secreta de la marina contra amenazas que las tácticas convencionales no podían manejar. Kong, ahora en sus 50 y sirviendo en una posición aún más alta dentro de la jerarquía del gobierno mundial, a menudo se refería privadamente a Riku como nuestro milagro. Era una evaluación que no estaba lejos de la verdad, considerando que muchos de los éxitos más significativos de la Marina en la última década podían rastrearse directamente a las acciones del joven almirante. ¿Cómo ha estado el East Blue?, preguntó Riku mientras caminaban hacia la casa de Garp, dragón corriendo en círculos alrededor de ellos con la energía incansable de la juventud. Tranquilo, principalmente, respondió Garp. Algunos piratas menores aquí y allá, pero nada que requiera atención seria. ¿Qué tal el Grand Line? La expresión de Riku se volvió más seria. Complicado. Los antiguos subordinados de Rocks han estado consolidando poder más rápido de lo que anticipamos. Whitebear controla efectivamente un tercio del New World ahora, y Big Mom está construyendo algo en Whole Cake Island que los analistas de inteligencia encuentran preocupante. ¿Y Kaido? Desaparecido, lo cual podría ser aún más preocupante. Un hombre con su poder y su inestabilidad mental, suelto en el mundo sin supervisión, es una receta para el desastre. Dragón, escuchando la conversación con la atención intensa que caracterizaría toda su vida, interrumpió con una pregunta que sorprendió a ambos adultos. Tío Riku, ¿por qué todos los piratas poderosos parecen volverse malvados? ¿No podría haber piratas que usar su fuerza para ayudar a la gente? Riku se detuvo y consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Era el tipo de pregunta que llegaba al corazón de filosofías que había estado contemplando durante años. Esa es una pregunta muy inteligente, dragón, dijo finalmente. Y la respuesta es complicada. El poder puede corromper, especialmente cuando no hay restricciones o responsabilidades que lo acompañen. Pero tienes razón en que no todos los que buscan libertad en los mares son inherentemente malvados. Garp miró a su hermano con interés. Había algo en el tono de Riku que sugería pensamientos más profundos de los que estaba expresando. ¿Has conocido piratas que no encajen en el molde típico?, preguntó. Algunos, admitió Riku. Roger, por ejemplo. Incluso ahora que es el rey de los piratas, los reportes sugieren que nunca ha matado un civil inocente. Su tripulación opera según un código moral que muchos marines podrían respetar. Pero sigue siendo un pirata, señaló Garp. Sí. Y esa es la tragedia, ¿no? Que el sistema actual no proporciona una manera para que personas con nobles intenciones pero métodos no convencionales trabajen dentro de la estructura existente. Era una observación que tocaría el corazón de muchas de las decisiones que Dragón haría en su vida futura, aunque ninguno de los tres lo sabía en ese momento. Llegaron a la casa de Garp justo cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí que reflejaban perfectamente en las aguas tranquilas alrededor de Dawn Island. Era el tipo de escena pastoral que contrastaba dramáticamente con las batallas épicas y responsabilidades monumentales que definían las vidas de los dos hermanos. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte esta vez?, preguntó Garp mientras preparaban la cena. Una semana, tal vez 2 si no surge nada urgente, respondió Riku. Sengoku me ha dado algo de tiempo libre después de la última misión. ¿La situación en Batter 7? Riku asintió. Los constructores de barcos estaban siendo chantajeados por una organización que resultó ser más grande de lo que pensábamos inicialmente. Tomó 3 meses desenredar toda la operación. Dragón, sentado en el suelo cerca de la chimenea con un libro de aventuras en su regazo, levantó la vista con curiosidad. Tío Riku, ¿cuál ha sido tu aventura más emocionante desde la última vez que viniste? Riku sonrió, reconociendo la pregunta como la petición de otra historia de aventuras que se había convertido en tradición durante sus visitas.
Bueno, comenzó, acomodándose en su silla favorita. Hace aproximadamente 3 meses, recibimos reportes de una isla donde todas las personas habían comenzado a actuar de manera extraña. Hablando en reversa, caminando en círculos, ese tipo de cosas. Los ojos de Dragón se iluminaron con fascinación. Sus historias siempre tenían elementos que parecían demasiado fantásticos para ser reales, pero Dragón había aprendido que en el mundo de su tío, lo fantástico era a menudo solo otro día en la oficina. Resultó que un pirata con una fruta del diablo muy inusual había tomado control de la isla. Su poder le permitía invertir cosas. No solo direcciones físicas, sino conceptos abstractos como la lógica e incluso las emociones. ¿Cómo lo derrotaste?, preguntó Dragón, completamente absorto en la historia. Bueno, ese fue el desafío. Todos mis movimientos normales se volvían contra mí. Si trataba de atacar, terminaba atacándome a mí mismo. Si trataba de defenderme, me exponía a más ataques. Garp, que había escuchado muchas de estas historias durante los años, se inclinó con interés. Cada historia no solo era entretenimiento, sino también una ventana al tipo de desafíos únicos que solo Riku parecía encontrar regularmente. Entonces me di cuenta de que la clave no era resistir su poder, sino usarlo. Comencé a hacer exactamente lo opuesto de lo que realmente quería hacer. Cuando quería moverme hacia la izquierda, me movía hacia la derecha. Cuando quería atacar, me defendía. ¡Genial!, exclamó Dragón. Engañaste a su propia fruta del diablo. Exactamente. Una vez que entendí cómo funcionaba su poder, se convirtió en una ventaja. Pude predecir cómo reaccionaría mi cuerpo a cada uno de mis movimientos intencionales, y planeé toda la batalla en reversa. Era típico de las soluciones de Riku. Creativas, no convencionales, y efectivas de maneras que a menudo sorprendían incluso a aquellos que lo conocían mejor. La noche continuó con más historias, comida casera que sabía como los recuerdos de la infancia, y el tipo de conversación relajada que solo es posible entre familia que se entiende profundamente. Pero debajo de la atmósfera relajada, todos eran conscientes de las tensiones crecientes en el mundo más amplio. Roger había reclamado el título de rey de los piratas, pero los rumores sugerían que su reino podría ser más breve de lo que nadie anticipaba. Los antiguos subordinados de Rox continuaban expandiendo su influencia. Y en las sombras, nuevas amenazas se estaban desarrollando que pondrían a prueba incluso las habilidades adaptativas de Riku. Pero por ahora, en esta noche tranquila en Dawn Island, con el sonido de las olas proporcionando una banda sonora suave y el fuego de la chimenea creando sombras danzantes en las paredes, el mundo exterior podía esperar. La familia había sido reunida, las historias habían sido contadas, y por un momento, los héroes podrían simplemente ser personas que se preocupaban unas por otras. Dragón se quedó dormido en su silla, el libro de aventuras todavía abierto en su regazo, soñando con los tipos de aventuras que su tío vivía regularmente. No sabía que en pocos años, sus propios sueños de aventura lo llevarían por caminos que ninguno de sus parientes podría anticipar, caminos que lo convertirían en una figura tan significativa en el mundo como cualquiera de ellos. Por ahora, era suficiente ser un niño de 10 años durmiendo pacíficamente mientras los dos hombres más fuertes que conocía vigilaban sobre él, protegiendo sus sueños tanto como protegían el mundo. Capítulo 16. El encuentro con el hombre más fuerte del mundo. La niebla matutina se alzaba lentamente de las aguas del New World, revelando gradualmente la silueta masiva del Moby Dick en el horizonte. Desde la cubierta de su propio buque insignia, el Justicia adaptable, Riku observaba el legendario barco ballenero a través de binoculares especializados, su altura de 2,88 metros, permitiéndole una vista clara por encima de la barandilla del barco sin necesidad de inclinarse. Almirante, le dijo su segundo al mando, la vicealmirante Sarah Martínez, una mujer veterana que había servido bajo su comando durante los últimos 5 años, confirmamos que es el Moby Dick. Edward Newgate está definitivamente a bordo. Riku bajó los binoculares y se volvió hacia su tripulación. Durante los 10 años que habían pasado desde la batalla de Achinosu, había desarrollado no solo físicamente sino que sus habilidades con el sistema Omnitrix habían evolucionado de maneras que ni él mismo había anticipado completamente. Estado actual del sistema Omnitrix Aliens disponibles. 15, 20, nivel de maestría. Avanzado, nuevas funciones desbloqueadas. Modo supremo, fusión temporal, análisis evolutivo. Los aliens que había desbloqueado durante la última década incluían algunas de sus formas más poderosas.
Un Mongousaur para fuerza masiva, Swampfire para regeneración y control de plantas, hecho para ataques sónicos y duplicación, Big Chill para intangibilidad hielo, Brainstorm para inteligencia superior, Spider-Monkey para agilidad extrema, y Go para maleabilidad completa. Cada una había sido probada en combate real contra algunos de los piratas más peligrosos del mundo. Vicealmirante Martínez, dijo Riku, su voz llevando la autoridad que había desarrollado durante años de comando, mantenga la flota en formación defensiva. Este no será un enfrentamiento ordinario. ¿Esperamos hostilidades inmediatas, almirante? Riku consideró la pregunta cuidadosamente. Su historia con Uitebeard era compleja. Como subordinado de Rox, Edward Neugate había sido técnicamente un enemigo. Pero en los años que siguieron a la muerte de su antiguo capitán, los reportes de inteligencia sugerían que Uitebeard había desarrollado un código moral que era inusual entre piratas de su calibre. Incierto, respondió finalmente. Uitebeard no es como otros piratas. Si sus intenciones son hostiles, lo sabremos inmediatamente. Si no, bueno, esta podría ser nuestra oportunidad de entender mejor qué tipo de hombre se ha convertido. El encuentro no era accidental. Riku había estado rastreando los movimientos de Uitebeard durante semanas, siguiendo reportes de que el autoproclamado hombre más fuerte del mundo había estado interfiriendo con operaciones de tráfico de esclavos en esta región del New World. Era el tipo de actividad que complicaba la percepción simple de los piratas como villanos uniformes. El Den Musi de comunicaciones comenzó a sonar, y cuando Martínez lo activó, la voz familiar y profunda de Edward Neugate llenó el puente de comando. Almirante Monkey de Riku, dijo la voz, con un tono que era más curioso que amenazante, he oído mucho sobre ti durante los últimos años. El hermano menor de Garp que derrotó a Rox. ¿A qué debo el honor de tu visita a mis aguas? Riku tomó el comunicador, consciente de que las próximas palabras podrían determinar si este encuentro se convertiría en una batalla épica o en algo completamente diferente. Edward Neugate, respondió, usando deliberadamente el nombre real del pirata en lugar de su apodo, tengo reportes de actividad inusual en esta región. Barcos esclavistas que han desaparecido, rutas de tráfico que han sido interrumpidas. Estoy aquí para investigar. Una pausa larga siguió, durante la cual Riku pudo imaginar al gigantesco pirata considerando sus opciones. Cuando Uitebeard habló otra vez, había una nota de algo que podría haber sido diversión en su voz. Gurarara. Directo al punto. Me gusta eso en un marine. ¿Qué tal si vienes a bordo para una conversación? Te doy mi palabra de que no habrá hostilidades, a menos que tú las inicies. Era una invitación extraordinaria. Un almirante de la marina siendo invitado pacíficamente a abordar el barco del pirata más poderoso del mundo. En circunstancias normales, sería considerado una locura incluso contemplarlo. Almirante, murmuró Martínez, esto podría ser una trampa. Podría serlo, acordó Riku, pero también podría ser exactamente lo que necesitamos para entender la verdadera naturaleza de lo que enfrentamos. Tomó una decisión que habría sorprendido a muchos de sus colegas en la marina, pero que era típica de su enfoque adaptativo a situaciones complejas. Acepto tu invitación, Uitebeard. Pero vendré solo. Almirante. Protestó Martínez, eso es demasiado arriesgado. Vicealmirante, si Uitebeard quisiera matarme, no necesitaría engaños para hacerlo. Su reputación está construida sobre fuerza directa, no sobre trucos cobardes. Media hora después, Riku se encontró parado en la cubierta del Moby Dick, rodeado por algunos de los piratas más peligrosos del mundo. Su altura de 2,88 metros significaba que no era completamente empequeñecido por la tripulación masiva de Uitebeard, pero aún era consciente de estar profundamente en territorio enemigo. Edward Neugate en persona era incluso más imponente de lo que los reportes sugerían. A los 32 años, había alcanzado su físico máximo, su altura de casi 3 metros complementada por músculos que parecían tallados de granito. Pero lo que más impresionó a Riku fueron sus ojos. Inteligentes, calculadores, pero no cruel. Estos no eran los ojos de un monstruo, sino de un hombre que había hecho elecciones difíciles en un mundo difícil. Gurarara. Así que este es el famoso almirante adaptable, rugió Uitebeard, su voz llevando el tipo de poder que podía sentirse físicamente. Más joven de lo que esperaba, pero supongo que la leyenda dice que derrotaste a Rox cuando tenías solo 10 años. Las leyendas a menudo exageran, respondió Riku diplomáticamente. Pero sí, tuve un papel en la derrota de Rox de Shebek. Un papel modesto, estoy seguro. Uitebeard gesticuló hacia una silla que había sido colocada específicamente para esta reunión. Siéntate.
Hablemos como hombres civilizados antes de decidir si necesitamos matarnos unos a otros. Riku se sentó, consciente de que cada miembro de la tripulación de Whitebeard lo estaba observando con una mezcla de curiosidad y potencial hostilidad. Pero también notó algo más: respeto. Su reputación lo había precedido incluso aquí. Escuché que has estado interfiriendo con el tráfico de esclavos, dijo Riku directamente. ¿Interfiriendo? Whitebeard se rió, pero el sonido no tenía humor real. Supongo que esa es una manera de decirlo. He estado hundiendo cada barco esclavista que encuentro en mis aguas. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta pareció sorprender a Whitebeard. ¿Un marine me está preguntando por qué estoy atacando traficantes de esclavos? Un marine te está preguntando qué te motiva. La mayoría de los piratas no harían nada que no les beneficiara directamente. Whitebeard estudió a Riku por un largo momento, sus ojos buscando alguna señal de engaño o agenda oculta. Aparentemente satisfecho con lo que vio, se inclinó hacia adelante. ¿Has estado alguna vez en una isla donde todas las personas han sido vendidas como esclavos, muchacho? ¿Has visto lo que queda cuando los traficantes terminan con un lugar? Riku asintió sombríamente. Varias veces. Es por eso que dedico tanto tiempo a cazarlos. Entonces entiendes. Hay algunas cosas que están mal sin importar qué bandera ondees. El esclavizar personas inocentes es una de ellas. Era una conversación surreal. Un almirante de la marina y el pirata más poderoso del mundo encontrando terreno común en su oposición mutua a una de las prácticas más despreciables del mundo. ¿Sabes? Continuó Whitebeard, siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes después de la muerte de Rox. Si hubiera tratado de trabajar dentro del sistema en lugar de contra él. ¿Y qué te detuvo? El sistema, respondió Whitebeard simplemente. Un hombre como yo, con mi historial, nunca habría sido aceptado en la marina. Y francamente, no estoy seguro de que habría querido serlo. Hay demasiada política, demasiada burocracia que impide hacer lo correcto. Riku consideró esto. Era una crítica que había escuchado antes, incluso dentro de las filas de la marina. Pero como pirata, continuó Whitebeard, puedo actuar según mi propia conciencia. Cuando veo injusticia, la detengo. Cuando encuentro personas que necesitan protección, las protejo. No tengo que esperar órdenes o aprobar presupuestos. También significa que estás fuera de la ley, señaló Riku. ¿Verdad? Pero prefiero ser un criminal que hace lo correcto que un oficial legal que no hace nada mientras los inocentes sufren. La conversación fue interrumpida por la llegada de uno de los subordinados de Whitebeard, un hombre joven con cabello rubio que Riku reconoció de los reportes de inteligencia como Marco, quien había comenzado a ganar reputación como la mano derecha de Whitebeard. Ops, dijo Marco, usando el apodo que la tripulación había adoptado para su capitán, tenemos reportes de 3 barcos aproximándose desde el sur. Configuración militar, posiblemente marina. Whitebeard miró a Riku con una ceja alzada. ¿Refuerzos, almirante? No, respondió Riku honestamente. Le dije a mi flota que mantuviera distancia a menos que fuera atacado directamente. Entonces tenemos visitantes inesperados. Whitebeard se levantó, su presencia llenando inmediatamente todo el espacio alrededor de él. ¿Qué sugieres? Era otra pregunta extraordinaria. Un pirata pidiendo consejo táctico a un almirante de la marina. Que averigüemos quiénes son antes de asumir hostilidad, respondió Riku, también levantándose. Si son marines, puedo hablar con ellos. Si son otra cosa, podemos manejar otra cosa, terminó Whitebeard con una sonrisa que era mitad alegría, mitad amenaza. Los barcos que se aproximaban resultaron ser algo que ninguno de los dos había anticipado. Una flota de traficantes de esclavos armados hasta los dientes, aparentemente dirigidos por alguien que había decidido que tanto Whitebeard como Riku representaban amenazas para su negocio que necesitaban ser eliminadas. Bien, murmuró Whitebeard mientras observaba los barcos posicionarse para el ataque, parece que vamos a descubrir si un almirante de la marina y el hombre más fuerte del mundo pueden trabajar juntos. Riku sonrió, una expresión que sus enemigos habían aprendido a temer. Supongo que sí. Pero tengo que advertirte, mis métodos de combate tienden a ser inusuales. Gurarara. Mejor. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una pelea realmente interesante. Riku activó su Omnitrix, el símbolo familiar brillando verde en su muñeca. Había llegado el momento de mostrar exactamente cuánto habían evolucionado sus habilidades en la última década. Transformación. Rugió, y en un destello de luz verde, se convirtió en una forma que Whitebeard nunca había visto.
Un Mongosaur, el Baxasaurian masivo que rivalizaba con la altura del propio Wittebeard, pero con la ventaja adicional de poder crecer aún más grande según fuera necesario. Ahora eso es lo que llamo una entrada. Rugió Wittebeard, preparando su arma legendaria. Vamos a mostrar a estos esclavistas lo que pasa cuando molestan a personas que prefieren ser dejadas en paz. La batalla que siguió sería recordada en los reportes de la Marina como el día que un almirante luchó junto al hombre más fuerte del mundo. Pero para Riku, fue algo más. Una confirmación de que el mundo no era tan blanco y negro como las regulaciones de la Marina a veces sugerían, y que a veces, hacer lo correcto requería alianzas que desafiaban todas las expectativas convencionales. Capítulo 17. Aliados inesperados y reflexiones de un alma transmigrada. La transformación en un Mongosaur siempre había sido una de las favoritas de Riku, no solo por el poder físico abrumador que proporcionaba, sino por la sensación de solidez inquebrantable que venía con la forma Baxasaurian. A su altura completa de casi 5 metros, se alzaba sobre la cubierta del Moby Dick como una montaña viviente de músculo y determinación, su piel anaranjada y negra brillando bajo el sol del mediodía. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla, la mente de Riku funcionaba en múltiples niveles. Era algo que había desarrollado durante sus años como almirante. La capacidad de mantener conciencia táctica mientras procesaba las implicaciones más profundas de cada situación. Nunca pensé que estaría luchando junto a Wittebeard, murmuró para sí mismo, aunque su voz transformada hizo que las palabras sonaran como el rugido distante de alguna bestia prehistórica. Si mi yo anterior pudiera ver esto, un fan de One Piece luchando lado a lado con uno de los Yonko. La ironía es increíble. Era extraño, reflexionar sobre su vida anterior mientras estaba a punto de entrar en combate. Pero después de 10 años en este mundo, había desarrollado la habilidad de compartimentar sus pensamientos de maneras que habrían sido imposibles en su existencia anterior como Kenji Yamamoto, el programador obsesionado con el anime. El conocimiento del futuro es una bendición y una maldición, pensó mientras observaba a los barcos de traficantes acercarse con intenciones claramente hostiles. Sé que Wittebeard eventualmente morirá en Marineford, que Roger ya está enfermo aunque aún no lo demuestre públicamente, que el mundo está a punto de entrar en la era más caótica de la piratería. Pero también sé que tengo el poder para cambiar las cosas, para hacer que el resultado sea diferente. Wittebeard, preparando su Naginata legendaria, notó la expresión contemplativa en lo que podía verse del rostro transformado de Riku. ¿Nervioso, almirante?, preguntó con una sonrisa que era mitad burla, mitad respeto genuino. No nervioso, respondió Riku, usando la capacidad de crecimiento de un Mongosaur para aumentar su tamaño hasta 6 metros, igualando efectivamente la presencia física de Wittebeard. Solo, procesando las implicaciones de esto. ¿Qué implicaciones? Que un almirante de la Marina y el pirata más poderoso del mundo estén a punto de luchar juntos contra un enemigo común. Hay precedentes que se están estableciendo aquí que podrían cambiar cómo el mundo ve tanto a la Marina como a los piratas. Wittebeard se rió, pero fue una risa pensativa. Gurarara. Para ser tan joven, ciertamente piensas como un estratega veterano. Pero ¿sabes qué? A veces los precedentes necesitan ser establecidos. Los primeros cañonazos de los barcos traficantes cortaron a través de cualquier conversación adicional. Era clara que estos hombres no estaban interesados en negociaciones o rendiciones. Habían venido para eliminar lo que veían como amenazas para su negocio lucrativo, y aparentemente pensaban que números superiores compensarían la diferencia en calidad individual. Riku se movió primero, usando la velocidad sorprendente que un Mongosaur podía alcanzar a pesar de su tamaño masivo. Saltó desde la cubierta del Moby Dick directamente hacia el barco líder de los traficantes, su aterrizaje creando ondas que sacudieron toda la embarcación. «Es un monstruo», gritó uno de los traficantes, levantando su arma hacia la forma imponente que acababa de aterrizar entre ellos. «No», rugió Riku, sus ojos brillando con una luz que era tanto alien como profundamente humana, «soy justicia». Lo que siguió fue un ejemplo perfecto de por qué Riku había ganado su reputación como el almirante adaptable. En lugar de simplemente usar la fuerza bruta que un Mongosaur proporcionaba, empleó la forma de manera estratégica, usando su tamaño para bloquear líneas de fuego mientras simultáneamente desarmaba oponentes con precisión que hablaba de años de entrenamiento especializado. Desde el Moby Dick, Wittebeard observaba con interés profesional. «Interesante», murmuró para sí mismo. «No pelea como un bruto que depende solo de poder. Hay técnica ahí, estrategia. Este muchacho realmente entiende cómo usar cada ventaja que tiene».
Decidiendo que era hora de unirse a la acción, Whitebeard saltó hacia otro de los barcos atacantes, Suna Hinata brillando mientras canalizaba el poder de la Gura Gura no Mi. El aire mismo se agrietó alrededor de su arma, creando fisuras en la realidad que se extendieron hacia el barco objetivo. El contraste entre los estilos de combate era fascinante de observar. Whitebeard luchaba como una fuerza de la naturaleza, cada ataque diseñado para máximo impacto destructivo. Riku peleaba como un táctico, cada movimiento calculado para lograr objetivos específicos con el mínimo daño colateral necesario. Esto es surrealista, pensó Riku mientras desarticaba el armamento principal de su barco objetivo, estoy luchando junto al hombre que eventualmente se convertirá en Pops para Ace. El hombre que morirá tratando de salvar al hermano adoptivo de Luffy. Si pudiera de alguna manera prevenir esa muerte, pero incluso mientras el pensamiento cruzaba su mente, Riku sabía que cambiar eventos futuros específicos era más complicado de lo que parecía en la superficie. Cada acción tenía consecuencias, cada cambio creaba ondas que se extendían de maneras impredecibles. Almirante. Le gritó Marco desde el Moby Dick, hay más barcos acercándose desde el este. Riku utilizó la altura adicional de un Mongousaur para obtener una vista panorámica de la situación. Lo que vio lo hizo fruncir el ceño. 5 barcos adicionales, pero estos llevaban banderas de la marina. Maldición, murmuró. Esto complicaba las cosas exponencialmente. Si otros marines llegaban y lo encontraban luchando junto a piratas, incluso contra un enemigo común, las ramificaciones políticas podrían ser desastrosas. Se transformó rápidamente de un Mongousaur a Big Chill, usando la intangibilidad para moverse rápidamente entre barcos sin ser detectado por las fuerzas de la marina que se aproximaban. Necesitaba terminar esta situación rápidamente antes de que se volviera aún más complicada. Whitebeard, gritó mientras volaba hacia el pirata, tenemos marines aproximándose. Sugiero que terminemos esto rápido. ¿Problema con tus colegas? Preguntó Whitebeard, incluso mientras continuaba destrozando el barco en el que había aterrizado. Potencialmente. No todos los marines entenderían la sutileza de nuestra cooperación temporal. Whitebeard se rió fuertemente. Gurarara. Política militar. Una de las razones por las que elegí ser pirata. Trabajando juntos con una eficiencia que sorprendió a ambos, Riku y Whitebeard terminaron con la amenaza de los traficantes en menos de 10 minutos. Los barcos restantes, viendo la destrucción absoluta de sus compañeros, decidieron sabiamente que había objetivos más fáciles en otras partes del océano. Cuando los barcos de la marina finalmente llegaron lo suficientemente cerca para comunicaciones visuales, encontraron al almirante Riku parado solo en la cubierta de su propio barco, sin señales obvias de la cooperación que había ocurrido momentos antes. Almirante Riku. Vino la voz del vicealmirante Johnson a través del Den Mushi, recibimos reportes de actividad de batalla en esta área. Situación controlada, vicealmirante, respondió Riku con la voz perfectamente calmada de alguien que había tenido años de práctica manejando situaciones políticamente delicadas. Los traficantes de esclavos han sido neutralizados. ¿Y los piratas de Whitebeard? Riku miró hacia el Moby Dick, donde podía ver a Whitebeard parado en su proa, claramente visible pero haciendo ningún movimiento agresivo. Presentes pero no hostiles. Parece que tenían el mismo objetivo que nosotros respecto a los traficantes. ¿Órdenes, almirante? Era el momento de la verdad. Riku podía ordenar un ataque contra Whitebeard, cumpliendo con las expectativas tradicionales de la marina. O podía hacer algo que establecería un precedente que podría cambiar la naturaleza de las relaciones entre marines y piratas. Mantengan distancia pero permanezcan alertas, ordenó finalmente. Los piratas de Whitebeard no han demostrado intenciones hostiles hacia civiles o fuerzas de la marina. Nuestro objetivo primario era los traficantes, y ese objetivo ha sido cumplido. Desde el Moby Dick, Whitebeard alzó su mano en lo que podría haber sido un saludo o simplemente un reconocimiento. Luego, su barco comenzó a alejarse lentamente, claramente indicando que no tenía intención de escalar la situación. Una elección interesante, almirante, vino la voz de Whitebeard a través de un Den Mushi personal que Marco había logrado deslizar discretamente a Riku durante la batalla. No muchos marines habrían tenido la sabiduría de reconocer cuando una pelea no vale la pena pelearse. No muchos piratas habrían tenido el honor de alejarse cuando tenían ventaja numérica, respondió Riku. Gurarara. Tal vez hay esperanza para este mundo después de todo. Cuídate, almirante adaptable. Algo me dice que nuestros caminos se cruzarán otra vez.
Esa noche, mientras su flota navegaba de regreso hacia aguas más seguras, Riku se encontró parado en la cubierta de su barco, contemplando las estrellas y procesando los eventos del día. Los cambios están comenzando, murmuró para sí mismo. No solo en el mundo, sino en cómo veo mi papel en él. Como Kenji, siempre pensé que conocer el futuro me daría todas las respuestas. Pero la realidad es más complicada que cualquier manga podría capturar. La vicealmirante Martínez se acercó, claramente queriendo hablar sobre las decisiones tácticas del día. Almirante, los otros comandantes están preguntando sobre el protocolo para futuros encuentros con piratas no hostiles. Hoy establecimos un precedente que podría tener ramificaciones significativas. Lo sé, respondió Riku. Y esas ramificaciones podrían ser exactamente lo que el mundo necesita. Activó su Omnitrix, revisando el estado del sistema que había sido su compañero constante durante tantos años. Progreso del sistema, nuevas experiencias registradas. Combate cooperativo con ex enemigo, análisis. Evolución táctica y estratégica, continuando recomendación. Continuar desarrollando aproximaciones no convencionales. El sistema está aprendiendo también, pensó Riku con fascinación. No solo está rastreando mis transformaciones físicas, sino mi crecimiento como líder y estratega. Es como si estuviera evolucionando junto conmigo. Se preguntó, no por primera vez, si el Omnitrix lo había elegido no solo por su potencial físico, sino por su perspectiva única como alguien que entendía tanto el mundo de One Piece desde una perspectiva externa como su realidad vivida desde adentro. Los próximos años van a ser cruciales, murmuró mientras las estrellas brillaban arriba. Roger va a entregarse pronto, iniciando la gran era de la piratería. El mundo va a cambiar de maneras que ni siquiera los mejores planificadores pueden anticipar completamente. Pero tal vez, solo tal vez, puedo ayudar a guiar esos cambios hacia algo mejor que lo que vi en el anime original. Con esa determinación renovada, Riku se retiró a su camarote, sabiendo que los días que venían pondrían a prueba no solo sus habilidades como marine y como usuario del Omnitrix, sino su sabiduría como alguien que llevaba el peso del conocimiento futuro en sus hombros. El mundo estaba cambiando, y él estaba decidido a asegurar que fuera para mejor. Capítulo 18. El legado del rey de los piratas. La lluvia caía suavemente sobre la pequeña isla desierta donde Riku había acordado encontrarse con Gold Roger, creando una atmósfera melancólica que parecía apropiada para lo que ambos sabían sería probablemente su última conversación como hombres libres. El almirante de 20 años esperaba bajo el refugio de un grupo de árboles, su altura de 2,88 metros, haciendo que incluso la vegetación tropical pareciera pequeña a su alrededor. Cuando Roger finalmente apareció, caminando lentamente desde la orilla donde había dejado su pequeño bote, Riku inmediatamente notó los cambios que los últimos meses habían traído al rey de los piratas. El hombre de 39 años que se acercaba ya no tenía la energía explosiva que había caracterizado sus encuentros anteriores. Sus pasos eran medidos, su respiración ligeramente laboriosa, y había una palidez en su piel que no podía ser atribuida simplemente al clima. Roger, saludó Riku simplemente, usando el nombre que había empleado durante años de comunicaciones secretas. Riku, respondió Roger, su famosa sonrisa intacta pero con un matiz de cansancio que no había estado allí antes. Gracias por venir. Sé que esto complica tu posición. Mi posición siempre ha estado complicada cuando se trata de ti, respondió Riku con honestidad. Pero después de todos estos años, creo que hemos desarrollado algo que va más allá de las etiquetas de marine y pirata. Roger se rió, pero el sonido fue interrumpido por una tos que duró varios segundos. Cuando finalmente se recuperó, había pequeñas gotas de sangre en su pañuelo. Directo al punto entonces, dijo Roger, su voz llevando una urgencia que Riku nunca había escuchado antes. Estoy muriendo, Riku. La enfermedad que he estado combatiendo durante años finalmente está ganando. A pesar de conocer este desarrollo desde su conocimiento del anime original, escucharlo directamente de Roger lo golpeó con una fuerza emocional que no había anticipado completamente. Durante años, este hombre había sido tanto aliado secreto como adversario respetado, y la realidad de su mortalidad inminente se sentía como perder a un hermano mayor que nunca había reconocido abiertamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Riku silenciosamente. Meses, tal vez menos. Mi médico dice que podría durar hasta un año si tomo las precauciones adecuadas, pero, Roger gesticuló hacia el océano, no soy el tipo de hombre que muere en cama. ¿Vas a entregarte?, dijo Riku. No era una pregunta. Sí. Pero antes de hacer eso, tengo algo que pedirte. Algo que va más allá de todo lo que hemos compartido hasta ahora.
Roger se acercó más, y Riku pudo ver la seriedad absoluta en sus ojos. Este no era el aventurero carismático o el pirata despreocupado que el mundo conocía. Este era un padre preocupado por el futuro de su hijo. Tengo un hijo, dijo Roger simplemente. Su nombre es Portgas de Ace. Nació hace 6 meses en una isla en South Blue. Su madre, la voz de Roger se quebró ligeramente, su madre era la mujer más extraordinaria que jamás conocí. Portgas de Rouge. Ella dio su vida para proteger a Ace del mundo, manteniéndolo en su vientre durante 20 meses para evitar que el gobierno mundial lo descubriera. Riku sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Conocía esta historia del anime, pero escucharla directamente del propio Roger, ver el dolor genuino en los ojos del hombre, hizo que la tragedia fuera 1000 veces más real. Roger, comenzó, pero el pirata levantó una mano para detenerlo. Escúchame completamente antes de responder. Cuando me entregue, el gobierno mundial va a hacer todo lo posible para encontrar a mi hijo y matarlo. No porque haya hecho algo malo, sino simplemente porque lleva mi sangre. Van a convertirlo en el objetivo de una cacería que durará décadas. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Que lo protejas. No abiertamente, eso pondría en riesgo tu posición en la marina. Pero desde las sombras, como solo tú puedes hacer. Tienes recursos, influencia, y más importante, tienes un sentido moral que respeto profundamente. Riku cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que Roger le estaba pidiendo. Proteger al hijo del rey de los piratas sería traición según las regulaciones de la marina. Pero también sabía, desde su conocimiento del futuro, que Ace crecería para convertirse en uno de los piratas más nobles que el mundo jamás vería. Hay más, continuó Roger. Mi ejecución va a iniciar algo que cambiará el mundo para siempre. Una nueva era de piratería que hará que los últimos 20 años parezcan tranquilos en comparación. El mundo va a necesitar personas como tú, personas que puedan ver más allá de las etiquetas simples de bien y mal. ¿Por qué yo, Roger? Hay otros que podrían, porque durante todos estos años, has demostrado que entiendes que la justicia verdadera a veces requiere decisiones que van contra las reglas. Porque has mostrado que puedes trabajar tanto dentro como fuera del sistema cuando es necesario. Y porque, Roger hizo una pausa, estudiando cuidadosamente a Riku, porque hay algo sobre ti que siempre me ha sugerido que entiendes el futuro de maneras que otros no pueden. La última observación hizo que Riku se sintiera incómodo. ¿Era posible que Roger de alguna manera sospechara sobre su origen como alma transmigrada? No sé de qué hablas, respondió cuidadosamente. Tal vez no, sonrió Roger, pero tus decisiones tácticamente siempre han estado varios pasos adelante de lo que la situación actual parecía requerir. Como si supieras lo que estaba por venir. Decidiendo que era más seguro cambiar de tema, Riku preguntó, ¿dónde está Ace ahora? En una isla pequeña en East Blue, bajo el cuidado de una mujer extraordinaria llamada Dadan. Garp la conoce, y. En realidad, Garp también va a estar involucrado en proteger a Ace. ¿Garp sabe? Se lo dije hace una semana. Tomó la noticia mejor de lo que esperaba, considerando que técnicamente soy su enemigo. Roger se rió suavemente. Tu hermano es un hombre de principios firmes. Cuando le expliqué la situación, entendió inmediatamente que esto era sobre proteger a un niño inocente, no sobre política. Riku asintió, no sorprendido por la reacción de su hermano. Garp siempre había puesto la protección de los inocentes por encima de las regulaciones burocráticas. Acepto, dijo finalmente. Protegeré a tu hijo en la medida de mis habilidades. Gracias, suspiró Roger, y por primera vez desde que había llegado, pareció relajarse completamente. Hay una cosa más. En el futuro, probablemente habrá otro niño que necesitará protección. Un niño que llevará el apellido Monkey de Riku se enderezó bruscamente. ¿Cómo puedes saber eso? Tu hermano dragón me mencionó durante una conversación que tuvo la intención de tener una familia algún día. Y algo me dice que el hijo de dragón va a ser tan notable como el resto de su familia. Era una observación profética que hizo que Riku se sintiera aún más incómodo sobre qué tanto Roger realmente sabía o sospechaba sobre el futuro. Los dos hombres pasaron las siguientes horas discutiendo detalles prácticos. Cómo Riku podría monitorear discretamente la seguridad de Ace, señales de comunicación que podrían usar en emergencias, y contingencias para diferentes escenarios que podrían desarrollarse en los años venideros. Cuando finalmente llegó el momento de separarse, Roger extendió su mano hacia Riku. Ha sido un honor conocerte, almirante Monkey de Riku. Cuida bien del futuro. Ha sido un honor conocerte también, Gold de Roger. Tu legado será más complejo de lo que el mundo inicialmente entenderá.
6 meses después, Loguetown, la plaza pública de Loguetown, estaba abarrotada con más personas de las que Riku había visto jamás congregadas en un solo lugar. Marines, civiles, reporteros, e incluso piratas que habían venido a presenciar el final de una era habían llenado cada espacio disponible para observar la ejecución del rey de los piratas. Riku estaba parado en una plataforma elevada reservada para oficiales de alto rango de la marina, su uniforme de almirante prístino pero su expresión sombría. A pesar de saber que este momento llegaría, a pesar de haberlo visto en el anime años antes de llegar a este mundo, presenciar la ejecución de alguien que había llegado a respetar profundamente se sentía como una traición personal. Un día histórico, murmuró Sengoku, quien estaba parado a su lado. El final de la era más turbulenta de piratería que el mundo haya conocido. O el comienzo de una aún peor, respondió Riku silenciosamente, sus palabras lo suficientemente bajas para que solo Sengoku pudiera escucharlas. ¿Qué quieres decir? Nada bueno viene de convertir a alguien en mártir, especialmente a alguien con el carisma de Roger. Su muerte podría inspirar más piratas de los que su vida jamás lo hizo. En la plataforma de ejecución, Roger parecía completamente calmado. Incluso enfrentando la muerte, mantenía la sonrisa que había hecho famoso su nombre. Cuando el ejecutor leyó los cargos contra él, Roger parecía estar escuchando una lista de compras más que una letanía de sus crímenes. Fue entonces que alguien en la multitud gritó la pregunta que cambiaría el mundo. Rey de los piratas. ¿Dónde está tu tesoro? Roger sonrió más ampliamente, y Riku sintió un escalofrío de presagio recorrer su espina dorsal. Conocía estas palabras, las había memorizado del anime, pero escucharlas en persona les dio un peso que nunca había anticipado completamente. ¿Mi tesoro? Rugió Roger, su voz llevando claramente sobre toda la plaza. Si lo quieren, pueden tenerlo. Búsquenlo. Dejé todo lo que el mundo tiene que ofrecer en ese lugar. Las espadas cayeron, y Golbe Roger, el rey de los piratas, murió con una sonrisa en su rostro. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego, como si una presa hubiera sido rota, la multitud explotó en caos. Algunos gritaban de alegría por ver el final del pirata más peligroso del mundo. Otros gritaban con ambición recién despertada, ya planeando sus propias aventuras piratas. Y algunos, Riku notó con creciente alarma, estaban mirando a los marines presentes con expresiones que sugerían que la autoridad gubernamental acababa de perder significativamente su poder disuasivo. Maldición, murmuró Riku, observando el caos que se desarrollaba. Acaba de iniciar la gran era de la piratería. En su mente, comenzó a calcular cronologías. Tenía ahora aproximadamente 1 año. Dragón eventualmente conocería a una mujer y tendría un hijo que se llamaría Monkey D. Luffy. Basado en su conocimiento del anime, eso significaba que Luffy nacería en aproximadamente 6 años, y comenzaría su aventura pirata alrededor de 17 años después de eso. Aproximadamente 24 años, murmuró para sí mismo, hasta que Luffy zarpe. 24 años para preparar el mundo para el próximo gran cambio. Nueva misión a largo plazo. Preparar para la próxima generación objetivos. Proteger a Ace, monitorear el desarrollo de Luffy, guiar el mundo hacia mayor estabilidad. Tiempo estimado. 24 años. Recursos necesarios. Influencia política expandida, network de aliados, poder personal incrementado. El sistema Omnitrix había registrado automáticamente los nuevos objetivos a largo plazo, tratándolos como una misión épica que requeriría décadas para completarse. Mientras la multitud gradualmente se dispersaba y los marines comenzaron el proceso de limpiar después del evento histórico, Riku se encontró pensando no sobre el pasado que acababa de presenciar, sino sobre el futuro que sabía estaba por venir. Roger tenía razón, pensó mientras observaba grupos de jóvenes hombres y mujeres salir de Loguetown con expresiones de determinación que no habían tenido cuando llegaron. Su muerte va a cambiar todo. La pregunta es si puedo guiar esos cambios hacia algo mejor que lo que vi en el anime original. Esa noche, en la privacidad de su camarote en el barco de regreso hacia el cuartel general de la Marina, Riku escribió una carta encriptada que sería entregada discretamente a Garp. En ella, confirmaba que mantendría la promesa hecha a Roger sobre proteger a Ace, y sugería que ambos hermanos necesitarían trabajar juntos para navegar las aguas turbulentas que estaban por venir. El mundo había cambiado irreversiblemente en un solo día. Ahora la pregunta era si aquellos que se preocupaban por la justicia y la protección de los inocentes podrían adaptarse lo suficientemente rápido para mantenerse adelante de la ola de caos que Roger había desatado con sus últimas palabras.
Solo el tiempo lo diría, pero Riku estaba determinado a hacer todo lo que estuviera en su poder para asegurar que las próximas décadas fueran recordadas no solo como la era de la piratería más caótica, sino también como el tiempo cuando la verdadera justicia finalmente encontró una manera de florecer en un mundo complejo.